Bueno, Gildo Cruz, no tenía el placer de conocerte así en persona. Bueno, alguna vez te he visto, pero todavía no. Cuéntame, que me han dicho que han hecho una novela, que la presentaste en la fila hoy y me pillaste a mí que no estaba allí. ¿Qué tal? Vaya, qué problema, ¿no? Me hubiera gustado que hubieras estado porque me hubieras escuchado. Que había que hacer otras cosas. Claro, bueno, pero no pasa nada. Si hubieras estado, me hubieras escuchado y también me hubieras animado a que hablara, porque el afilado ya sabes que es una cosa un poquillo peliaguda. El mismo nombre lo dice, ¿no? Yo creo que lo del nombre del afilado no está por la profesión, que también, sino yo creo que es más por la acción del afilado, que es lo de sacar punta, lo de sacar filo, ¿no? Seguro que se dio bien. Sí. Bueno, pero estoy hoy en un día importante, que es la presentación oficial, entre comillas, ¿no? Sí, hoy es la presentación de Honesto, aquí en Villacarrillo, que no tuve el gusto de poder presentar el anterior libro, el primero, Viejos los Caminos, pero bueno, vamos a hacerlo y yo ya estoy viendo que hoy vamos a estar rodeados de amigos, porque la verdad es que hay muy buena gente en Villacarrillo y nosotros que llevamos muchos años viviendo aquí en Villacarrillo, tú lo sabes, pues hemos hecho una amistad bastante importante, bastante buena, y yo creo que el libro está pues suscitando un interés importante y a mí eso me agrada mucho. Bueno, ¿cuál es la temática más o menos del libro? Ya me cuenta un poquillo. Bueno, pues sí, pues mira, el libro narra la historia de varias familias que interaccionan entre ellas desde el finales del siglo XIX hasta prácticamente nuestros días, ¿vale? Y es pues bueno, pues cómo van interaccionando, qué es lo que va pasando en ese tipo de familias. Ten en cuenta que son 3 generaciones, que serían pues yo, que soy un poco más mayor, ¿vale?, que tú, pues sería la vida de mis padres, la vida de mi abuelo y la vida de mis bisabuelos. Entonces, pues cómo van interaccionando esas vidas, como he dicho antes, entre ellos. Van pasando algunas cositas, algunas cosas que las van haciendo, bueno, pues por eso que las vidas de los demás pues influyan en la del resto de las personas, que son los vecinos, los convecinos. ¿Qué tipo de libro es? ¿Más costumbrista, más thriller? Sí, en realidad el libro lo podíamos enmarcar dentro de la literatura costumbrista rural, que era una literatura que estuvo muy de moda a finales del siglo XIX, principios del XX. No está de moda ahora, pero bueno, si quería hablar de mi padre, que tiene en la actualidad 93 años, pues me tengo que ir a esa época, y si quiero hablar de mis abuelos, pues me tengo que ir a finales del siglo XIX, pero sí está marcado dentro de eso, de la literatura costumbrista rural. ¿Es ligera o es más bien de ir tomándola poco a poco? Vamos, eso sabes que hay libros que lo arranca y aunque te enganche mucho dices, tengo que reposar todo lo que he leído, o es más de... Yo entiendo que sea reflexivo. Yo entiendo que el libro no sea un libro de leer, solamente de contar una historia y seguir el hilo de la historia, sino que te lleve a muchas reflexiones. Entonces sí que hay muchas cosas en el centro del libro, ¿vale? Lo que sí he intentado es que sea menos de leer, es decir, que no sea un tocho de estos que tienes que pararte cada 10 minutos a reflexionar sobre lo que estás leyendo, es decir, intentado hacerlo ameno. También está escrito en lo que los cineastas llamaron a flashback, es decir, que pasa de una época a otra sin llevar un hilo conductor así de la misma época. Esos son los míos. Eso es, con lo cual es un poco más complejo. Entonces yo creo, y además me lo han dicho algunos lectores, que en el principio pues cuesta trabajo situarse, las 15 primeras páginas cuesta trabajo situarse, pero que luego ya después ya va todo un tiro y va bien. Y algunos me dicen que les cuesta trabajo dejar de leerlo y que se lo han leído en 2 noches. Bueno, pues me agrada muchísimo que me digan esas cosas, porque no siendo una literatura que es la que se lee ahora normalmente, sabes que ahora están de moda los libros de ciencia ficción, los libros históricos, los libros o la novela negra, ¿no? Bueno, pues meter ahora en el año que estamos una novela costumbrista rural que estaba de moda a principios del siglo XX, pues bueno, pensaba que iba a costar un poco de trabajo, pero en definitiva creo que la gente lo está aceptando bastante bien. De acuerdo, pues nada, enhorabuena, Gildo, y vamos a ver lo que nos cuenta. Muchísimas gracias, nos vemos. Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a vosotros, los asistentes, y como no a nuestro escritor, Gildo Cruz, a sus acompañantes esta noche, que van a hacer las veces de presentadores, Teresa Vega y Nieves García. Y sobre todo, pues muchas gracias, eso lo he dicho antes, por elegir nuestra biblioteca para la presentación de su libro. Es un placer tenerlo aquí y bueno, primero de todo quiero transmitiros las disculpas de Carlos del Banco, nuestro concejal de Cultura, que no nos ha podido acompañar esta noche. Como sabéis, la próxima semana se celebra el Día Mundial de la Biblioteca, el 24 de octubre.
Es una fecha que se viene conmemorando desde 1997 a propuesta de la Asociación Amigos del Libro Infantil y Juvenil y respaldada por el Ministerio de Cultura y Deporte en recuerdo a la destrucción de la Biblioteca de Sarajevo, incendiada en tal día, en 1992, durante el conflicto de los Balcanes. Es por eso el Día de la Biblioteca se celebra este día. Y bueno, no hemos encontrado mejor manera de comenzar esta celebración esta semana que acercando la lectura a vosotros, a nuestros vecinos y usuarios, de la mano de un autor. Es siempre un placer ver cómo va ese proceso de escritura y bueno, pues siempre aprendemos de ello y nos invitan a leer, por supuesto. En los tiempos en los que imperan las tecnologías y las redes sociales como principales medios para informarnos y comunicarnos, queremos destacar el importante papel de las bibliotecas, tan necesarias en nuestros pueblos y ciudades, como centros culturales y lugares de encuentro, como lo es la nuestra esta noche. Sin más dilación, doy paso a nuestro invitado de hoy con unas palabras que dijo Federico García Lorca en el discurso inaugural de la Biblioteca de Fuentevaquero, su pueblo, en las que decía: si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y bueno, pues ya está. Muchas gracias por apoyarnos en nuestra labor de fomento de la lectura y espero que pasemos todo un buen rato, que creo que está asegurado. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Como ya ha hecho la presentación Loles, pues yo ya paso directamente a agradeceros vuestra asistencia, a dedicar un ratito esta tarde con nosotros, porque sé que el tiempo es oro y que todos tenemos muchas cosas que hacer. Agradecer también a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Villacarrillo y a la Biblioteca, a Loles, por ayudarnos a poder organizar esta presentación. Y una vez dicho esto, pues también agradecerle a Gildo que haya contado conmigo para presentar su libro. Me ha hecho mucha ilusión porque es un gran amigo mío y es un honor que me haya elegido a mí para presentarlo. Estoy muy orgullosa de él y estoy encantada de estar esta tarde aquí con vosotros. Bueno, y ahora, antes de empezar a hablar un poquito de la novela, ¿qué os parece si conocemos sobre la vida y obra de nuestro autor? ¿Y quién mejor nos puede contar eso que Teresa? Que todo el mundo conoce, ¿por qué, no? Supongo, ¿no? No lo tengo que explicar, ¿no, Teresa? Pues venga, tú pasas a Teresa Vega para que nos hable de aquí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Para mí también ha sido un honor y una complicación, porque no es fácil. Dice que tú lo conoces más, efectivamente. Yo conozco al personaje, al escritor, conozco al hombre, conozco a la pareja. Bueno, voy a hablar un poquito de su trayectoria. La vida de Gildo ha transcurrido siempre entre sierras, Sierra Mágina, Sierra de las Villas, también unos años estuvimos en la Sierra de Segura. Y digo entre sierras porque aunque eran los municipios donde lógicamente vivíamos, pero él siempre interiorizaba el municipio, pero conectaba inmediatamente con el entorno, con la naturaleza y con la sierra. De hecho, es muy conocedor de determinados entornos que hace años vivimos, pero que siguen en su retina perfectamente. Residencia, García, Jimena, Siles, Villacarrillo, Mogón, Jaén. Esto en la época que nos casamos. Con anterioridad pues tuvimos Tarragona, Valencia, Mallorca. En definitiva, hemos andado por muchos territorios, por muchos municipios en su desarrollo profesional y en su vida. Realmente, aunque tiene ese conjunto de municipios y aunque su infancia y juventud es en Jimena, pero él nace en García, que es el pueblo de sus padres, padre y madre, y es donde tiene realmente toda la red familiar. Pero García para él es un municipio muy singular, porque además es un pueblo que tiene una historia y una trayectoria que la voy a mencionar brevemente, pero vais a entender por qué creo que ha sido tan importante en la vida de Gildo. Este municipio, hasta mediados, a finales del siglo pasado, en 1970, en la década de los 70, era una aldea, después una entidad local menor, dependiendo del mar, pero era un marquesado.
Era de los últimos resquicios de los pueblos andaluces que pertenecían a un marqués o a un conde. En este caso eran los marqueses de Viana. Este pueblo tiene una impronta, un carácter de todos sus ciudadanos, porque siempre todas las tierras, incluso las viviendas, pertenecían a un marqués. Todos dependían del trabajo y del jornal de ese marquesado. Bueno, se produce, y además una anécdota, tiene un palacio renacentista del siglo XVI, en García, con tan poquitos habitantes. Pero la curiosidad es que todos los textos dicen que el autor, el arquitecto de ese palacio, que verdaderamente está muy deteriorado, pero que es una joya de la arquitectura renacentista, el arquitecto era Pedro de Vandervira, el padre de Andrés de Vandervira, que desde luego tantas raíces tiene en Villacarrillo, con una obra extraordinaria como es la iglesia de la Asunción. Bueno, este marquesado, cuando ya la marquesa es viuda y decide vender todas las tierras, las casas no, porque las había cedido unos años antes, 300 hectáreas, claro, creó una auténtica catástrofe en el municipio, porque si las vendían, ¿de qué iban a vivir esa gente? Estamos hablando de los años 70 y 80. Bueno, hubo una pequeña revolución, pero sí fue muy importante, porque los ciudadanos de García se organizaron y, desde luego, al final de toda esa pequeña contienda o ese movimiento social reivindicativo, consiguieron que las tierras se hicieran lotes, los lotes los pudieran comprar especialmente, prioritariamente, los habitantes de García, y aquellos hechos marcaron de una manera muy importante la historia y el devenir de muchos de los ciudadanos que participaron. De hecho, él ha heredado algunas olivas de aquel lote que sus padres adquirieron porque eran vecinos originarios de García. Lo digo porque en aquella época Gildo era adolescente y se encontraba muy vinculado con los protagonistas que hicieron todo aquel movimiento. Y se encontraba muy vinculado, uno de ellos era su tío Alfonso, alcalde de la aldea, otro, el primer alcalde de la democracia, un personaje entrañable y extraordinario, Botita Fuentes, que era ya entrado en cana, alcalde, el primer alcalde de la democracia, pero era muy ilustrado, amante del teatro, amante de la cultura, de la naturaleza. Empezó a montar jardines en aquella pequeña aldea que era una joya. Todo esto lo cuento porque creo que eso le impregnó a Gildo y a muy buena parte de la gente que vivió aquello una conciencia social importante. Yo creo que también marcó sus valores y sus principios, porque era un entorno en el que parecía que acontecían en aquella época los hechos y que como adolescente estaba pasando desapercibidamente, pero luego yo lo he visto reflejado en muchos de sus libros. Lo mismo que he visto reflejado esas tardes en la huerta de García que durante años cultivaba su padre y que él realmente le hizo entrar en contacto. Él cogía las ranas, la pesca, ya os imagináis, unos jóvenes alrededor de un río, verano tras verano. Todo eso conforma en muy buena parte su carácter, su forma de entender la vida. Él es el primero de cinco hermanos. Eso en determinados tiempos genera una impronta de responsabilidad importante. Su padre es talabartero, lo digo porque aún vive, y heredó el oficio de su abuelo, que era el talabartero del marqués. Por eso cuando Gildo habla de oficio, habla desde luego lo veo recogido perfectamente en ese contacto que tenía con el pueblo. Él estudió con un gran esfuerzo y desde luego con una voluntad inequívoca, que en muchas ocasiones no la vemos ahora. Inequívoca porque era el primero que iba a estudiar, era la persona que sabía que los cambios que podían darse en su vida venían a través de la formación. Lo tuvo tan claro que desde luego hizo esfuerzos tremendos para poder salir adelante. Hoy sus dos hijos, Rafael y Ana, universitarios, pues son el orgullo también de ese esfuerzo
que él hizo en su momento. Trabaja como técnico de olivicultura dentro del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Sierra Mágina, también como inspector y auditor de certificaciones de aceite de oliva. Pero se desplaza diariamente a Benmar desde Villacarrillo, desde Mogón. Sabéis que estamos alternando nuestra residencia. Por lo tanto, ha sido también muy conocedor de la gran transformación que ha tenido el mundo del olivar, el cultivo del olivar, en los últimos 30 años, porque ha participado como un actor de primera línea. Bueno, ya lo ha dicho Nieves, Gildo y yo somos pareja y llevamos muchos años viviendo juntos. Nos conocimos en esa adolescencia que yo he referido antes, y bueno, hemos vivido una vida larga porque ya hemos pasado los 60 y espero vivir mucho más. Yo lo que sí quería decirle es que esta noche yo tenía algunas reticencias de estar esta noche aquí. Me han convencido. Tenía algunas reticencias por un motivo, porque yo creo que ahora es su espacio y es su tiempo. Gildo ha sido muy generoso, me ha regalado tiempo suyo para que yo pudiera desarrollar mis sueños y mis proyectos. Y por eso digo que esta noche, este momento, es su tiempo y es su espacio, porque ha decidido escribir y lleva ya tiempo escribiendo. Está en su 6º libro y realmente le está dedicando un empeño tremendo. Yo conocí a un adolescente inquieto, un soñador, sensible, con cierta timidez, lo ha superado perfectamente, pero que ya escribía sus primeros versos. He crecido con un compañero muy responsable, que ha sabido desde luego asumir la responsabilidad de sacar adelante una familia, que le encanta viajar, que le encanta conocer el mundo y que desde luego siempre está planteando que cuando se jubile va a visitar más la sierra, yo ya no sé cómo va a ser más, va a viajar más y va a escribir más. O sea, veo una jubilación ahí cargadita de trabajo. Y hoy vivo con la madurez. Hoy vivo con las ganas, la experiencia del hombre que por fin ha dado rienda suelta a su talento, a todo su interior y que lo está expresando en su libro. Así que yo os voy a dejar ya con Nieves, espero realmente que siga escribiendo, que siga haciéndole tan feliz y yo de luego lo voy a acompañar en esto y en tantos otros proyectos que él siga, porque de luego lo hace muy bien y estamos todos encantados. Muchas gracias. La novela. Bueno, aquí esta tarde Gildo nos presenta su novela Honesto, pero no es la primera novela que ha publicado otra más, Viajo en los Caminos, y a ver, cuéntanos Gildo, yo creo que tiene alguna más por ahí escrita, ¿no? Sí. Acabas de decir, cojo el micrófono. Sí. Acaba de decir Tere que estoy escribiendo ya la 6ª novela. Pero esto es como todo en la vida, esto llega un momento en que uno pues, se pone a hacer algo y, bueno, y poco a poco ve que le va saliendo. Le da la vuelta a la primera página, que te cuesta mucho trabajo terminarlo, le da la vuelta, coge la 2ª página, la escribe, le da la vuelta, bueno, y cuando llega al día siguiente pues dice, voy a ver lo que he escrito porque esto no vale para nada. Bueno, y entonces pues, me encuentro con una sorpresa y es que, bueno, no está mal. Y no está mal, pues que es como toda la vida, cuando uno le dedica tiempo a algo que le gusta y que cree que le está saliendo bien, pues le dedica más tiempo, le va dedicando más tiempo, lo va sacando de los sitios donde a lo mejor no lo tiene, o le vas quitando tiempo a otras cosas, que la mayoría de las veces a cierta edad le quitas tiempo a otras cosas, y entonces, pues bueno, pues ya está, pues es una afición mía que está, que tú la conoces, porque la conoces bastante tiempo, hay gente que no la conoce, muchísima gente que no la conoce. Y es cierto, como ha dicho Tere, que estoy ya había la 6ª novela. Este verano terminé la 5ª y fue terminar la 5ª y ya tenía en la cabeza que iba a escribir la siguiente. Yo espero que esta promiscuidad
no se pare, no se acabe aquí, porque la verdad es que lo disfruto mucho y bueno, y ya está. Y bueno, como sé que no va a hacerme preguntas. Sí, porque yo quiero que la cosa sea fluida. Ya seguiré dando más respuestas, porque me puedo extender muchísimo tiempo contando esta historia porque es que me gusta. Es como, no sé, como ha dicho Tere, hablar de la sierra. Me gusta la sierra y no me canso de hablar de la sierra, no me canso de subir a la sierra, no me canso de bajar a la sierra. Aunque vaya al mismo sitio que haya estado 1000 veces, siempre encuentro algo nuevo. Bueno, pues la lectura tiene eso, que aunque lea la novela 3 veces, siempre encuentras algo nuevo cuando leas algo, porque siempre te has dejado algo por ahí. Entonces yo no me entiendo más y sigo. Sí. Bueno, pues mirad, la novela relata la historia de 3 generaciones. Para que os hagáis una idea, serían nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres. Esas serían las 3 generaciones de lo que va la novela, ¿no? Entonces, yo te pregunto, Gildo, ¿en qué te ha inspirado para escribir esta novela? ¿Los personajes que aparecen en la novela son reales o son inventados por ti? Cuéntanos, a ver. Ya no voy a dejar el micrófono más. Bueno, vamos a ver. Es una novela de ficción, ¿de acuerdo? Pero, como bien ha explicado Tere, pues en resumen, cuando uno cuenta la experiencia, lo que vive, las realidades que uno vive, las que te cuentan, las que consideras que son importantes, bueno, pues todo aquello que creas que tiene algo de importancia y que puede suscitar un interés. Al principio el interés mío, ¿no? Y luego al final quizás también busca el interés de los demás. Bueno, si esto es interesante para mí, pues también puede ser interesante para los demás. Pero en principio la historia es describir aquellas cosas que piensas, aquellas cosas que vas reflexionando, aquello que alguna vez pues, lo piensas y no lo escribes, pues ahora lo pienso y lo escribo, ¿vale? Y luego pues lo voy poniendo, lo voy colocando, le voy dando su sitio en tantas cosas. Como dice Tere, pues claro, esta novela es una novela costumbrista, no es una novela que esté de moda, no es una novela que ahora mismo, porque las novelas que ahora mismo se leen, no se venden. Ahora os contaré una anécdota de esta novela, pues no son este tipo de novelas. La novela costumbrista de carácter rural, una novela que estaba de moda a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y bueno, ahora es ciencia ficción, novela histórica, novela negra, ¿vale? Y toda novela no tiene nada de eso, ¿vale? Y bueno, y ya está. Y en la inspiración, las personas con las que convivo, las personas con las que trabajo. Te he comentado que yo trabajo en el campo con la gente del campo, en los marcos. Y bueno, estoy todo el día con ellos, prácticamente interactúo con ellos siempre, con sus problemas, con sus cosas. Cuando la gente las va conociendo, pues te va contando cosas, te vas sincerando, ¿vale? Y la verdad es que la gente cuenta cosas muy interesantes, ¿vale? Y entonces yo creo que vale la vida, vale la pena plasmar la vida de esas cosas tan interesantes que le va pasando a la gente. Y ya no sé más. Vale, pues bueno, sigo. La novela relata la vida en el campo a principios del siglo XX en los cortijos, cuando se trabajaba de sol a sol, pues por la manutención, por la vivienda y en algunos casos, con mucha suerte, por un pequeño sueldo. Entonces, los 2 personajes principales de la novela son Antonio y Francisca, en torno a los cuales giran el resto de historias de la novela, ¿vale? Pero esto no es casual que se llamen Antonio y Francisca, ¿no? ¿Es por algo? Sí, Antonio y Francisca son nombres de mi padre. Y entonces yo le he querido dar un pequeño homenaje a ellos, pues poniéndole el nombre de los personajes. A veces me preguntan que si es la vida de ellos. No es la vida de ellos, ¿de acuerdo? Pero primero una vida muy parecida. Cada uno dentro de su contexto, ¿vale? Pues vivieron una vida muy parecida. No cuento la vida de mis padres. Los personajes, como te he dicho antes, son personajes de ficción, aunque sí que hay un personaje que para escribir la novela me documenté mucho sobre él, ¿vale? Hay una persona muy específica, es que no, si yo quiero dar muchas más pistas, hay una persona muy específica en el pueblo, en mi pueblo, que vive de una manera muy sujeta. Es decir, su modo de vida, o él ha pensado que la manera de alimentar a su familia es viviendo de esa manera, ¿vale? Y entonces, pues yo de siempre, desde pequeño, porque tiene la edad de mi padre, pues desde pequeño siempre he estado un poco curioso. Es decir, bueno, este hombre yo no lo he visto trabajar nunca, no tiene un oficio, no tiene...
tiene una casa, tiene una familia, tiene 2 hijas, las hijas han estudiado y tal, pero yo a este hombre siempre lo he visto como muy libre, como muy a su bola, por decirlo de una manera así más común, más normal, ¿vale? Pero no es un ladrón, es simplemente que se gana la vida pues casi siendo recolector. Y él lo ha decidido, y así es como lo ha hecho con su vida, y ese personaje a mí pues, me crea mucha simpatía, ¿vale? Entonces uno de los personajes de mi novela está basado, y el hilo conductor de ese personaje fue lo que cómo empecé yo la novela. Y luego os contaré cómo he sacado mucha información de ese personaje, que también es muy interesante saber cómo porque con él no he hablado nunca. No he querido hablar con él, porque lo que no he querido es que me echase abajo el mito. No sé si me estoy entendiendo, ¿vale? Es decir, yo lo tengo idealizado y lo que no quería es hablar con él en ningún momento, primero por no darle personalismo, porque a lo mejor los personalismos hay que cogerlos con mucho cuidado, ¿vale? Entonces, escribir una cosa sobre alguien de un pueblo y que se vea reflejado es complejo. Y yo por lo menos soy muy respetuoso para las personas, entonces no quiero que eso llegue a ningún sitio. Por eso cuando digo no es todo inventado, hay cosas que no son inventadas, cosas que son reales, es todo inventado, ¿vale? Pero como yo tenía esa persona idealizada de esa manera, que con un poco de envidia, ¿vale? Pues entonces no he querido hablar con él, pues si tú me informas, por favor. Muy bien, bueno, pues como sigo, Antonio y Francisca pues se trasladan, recién casados, ilusionados, se trasladan a un cortijo de Almería, de caseros, a la Algariza, con la ilusión de en un futuro, cuando la situación mejore, la situación política, económica y social, pues en un futuro no servir, sin depender de otro trabajo. Pero claro, vosotros sabéis que las decisiones que se toman en la vida, no solamente por nosotros mismos, sino por la gente que nos rodea, de alguna manera marcan el curso de nuestros destinos. Pero además en esta novela hay 2 aspectos más muy curiosos que inciden en ese destino, en ese desenlace de la vida de Antonio y Francisco, y son la fuerza arrolladora del instinto, que según palabras del autor, no hay fuerza en el mundo que contenga el instinto, y un poquito de azar. Entonces, con todos esos componentes, al final, los derroteros de la vida de Antonio y de Francisca no son los que ellos pretenden en un primer momento, o no los que esperan, ¿vale? Entonces, yo te pregunto, Gito, ¿planificas la historia al dedillo cuando las piensas o las quieres escribir, o te van surgiendo las ideas conforme vas escribiendo la novela? Vamos a ver, el nudo fundamental ya más o menos lo he explicado, es decir, sí que lo tengo en la cabeza y sé de lo que quiero escribir. Lo que pasa es que, además lo había escuchado de muchos autores, yo lo he vivido ahora por lo que estoy escribiendo. Yo pensaba que la novela era pues, como cuando hago un informe técnico. Es decir, cuando yo cojo un informe técnico y me alimento de toda la documentación que tengo, pues, y voy diciendo que el informe técnico no lo puedo sacar de toda la información que voy cogiendo en el trabajo. Pero aquí sí que es cierto que muchas veces los personajes cogen vida propia. Es decir, que a veces te interesa meter un personaje para cubrir un espacio o para cumplimentar algo y de golpe y porrazo, no sé por qué, se convierte en un personaje. Es decir, cuando empiezas a trabajar sobre ese personaje, pues otro personaje va a coger una entidad. Y a lo mejor un personaje que era de relleno, pues se convierte en uno de los personajes principales de la novela. Es decir, que sí que tienen cierta vida propia. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, cuando vas trabajando una cosa, pues te vas metiendo en una historia, te vas metiendo en otra historia. Esta novela sabes que es un poco complicada porque va abriendo muchísimos campos a la par. Y como va abriendo muchísimos campos a la par, tienes que trabajar con muchos personajes. Yo había escrito Lejos los caminos y eran 2 personajes. Uno era la imaginación, con lo cual escribir un libro con 2 personajes era muy fácil, pero aquí no sé, habrá 40 personajes. Entonces, a mí me costaba ya muchísimo trabajo. Entonces, sí que es cierto que iba cogiendo como muletillas para ir recomponiendo cosas y luego esas muletillas pues iban comportando y haciendo cosas que, como he dicho antes, como si tuvieran vida propia, porque muchas veces cuando terminaba de escribir decía, hostia, y es verdad, mira, este se ha salido por aquí, pues digo, como si yo lo hubiera hecho, como si lo hubiera hecho él, porque al final lo que está inventando es una historia, y como está inventando una historia, a veces pues tú no te sorprendes de por dónde, por los derroteros, por lo que ha ido, ¿no?
Y esta novela tiene eso, y además como sabes que va saltando. Sí, no sigue orden cronológico. Pues, hay que estar atentos porque lo mismo estamos en una década que estamos en otra, entonces, generación y entonces hay personajes entrañables. Aquí hay personajes muy entrañables, no solo Antonio y Francisca, y con mucha fuerza. Sí. Ahora sí. Seguimos. Bueno, pues nuestro escritor de esta tarde hay dos herramientas que yo ya he leído algunos de sus libros y utiliza muy bien, con gran maestría. La primera es que en sus novelas tiene muchas referencias históricas, y eso a mí me gusta, porque vosotros que sois lectores ya de hace mucho tiempo, cuando estás leyendo una novela y hay referencias históricas, pues también aprendes, ¿a que sí? Porque a lo mejor hay algún hecho histórico que no conoces muy bien, te metes en internet y dices, bueno, pues me voy a informar sobre esto, ¿no? Entonces tiene muchos referentes históricos. Y como la novela sigue un hilo conductor desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, pues se habla, veréis. Se habla del final del reinado de Alfonso XIII, se habla de la dictadura de Primo de Rivera, de la República, de la guerra, de la posguerra, incluso de acontecimientos que están sucediendo actualmente en nuestros días, como el caso No. Entonces, claro, ese hilo conductor te permite de alguna manera contextualizar los acontecimientos que suceden tanto en la vida del campo como de la ciudad de esta novela, porque claro, aquí también hay un aspecto muy importante que maneja muy bien Gildo, y es que también utiliza temas que están muy candentes en la actualidad, como el papel de la mujer en la sociedad. En la novela las mujeres son muy importantes, el personaje de la mujer es muy importante, y entonces trata ese tema, cómo han ido evolucionando los derechos de la mujer a lo largo de las diferentes generaciones y también los derechos de los trabajadores. Entonces, como veis, lo que son los referentes, las referencias históricas ayudan de alguna manera al lector a que comprenda un poco mejor todos los acontecimientos que suceden en la novela, y eso él lo maneja muy bien. Pero hay otra cosa que es muy importante, que él ya ha dicho, que es una herramienta que utiliza mucho en todas sus novelas, y es que, como siempre, ese amor por la naturaleza y por el campo, las descripciones que hace de la vida en el campo, de las costumbres del campo, de los paisajes del campo, de cómo se cuidan los animales en la granja, de las escenas de caza, el lector puede escuchar, oler y ver los sonidos y los olores y los colores de los paisajes sentados en su sillón. Entonces, claro, y eso no puede ser de otra manera si no es porque él siente ese amor por la naturaleza y por la sierra y por escaparse. ¿A qué sentido? ¿Tú qué dices? Yo no voy a decir nada porque yo me voy a sentar ahí, me voy a dejar a mí. Entonces esas dos partes ya lo iréis descubriendo vosotros cuando leáis más libros de Gildo. Son dos aspectos, dos herramientas que manejan muy bien, y que, claro, a mí me encanta, porque me encanta la novela histórica, aunque él dice que su novela no es histórica, pero yo he visto ahí esas pinceladas, entonces yo, si hay algo que no conozco, pues me meto y lo investigo también, ¿vale? Bueno, y ahora yo ya voy a hacer una reflexión con vosotros. Y es que yo creo que esta novela Gildo es como una especie de tributo y reconocimiento pues, a las generaciones anteriores a nosotros. A las generaciones anteriores a nosotros que, con poca preparación en muchos casos, con pocos medios y pocos recursos, pero eso sí, con mucha generosidad, con mucho trabajo, esfuerzo y honestidad, o sea, han dejado una sociedad para nosotros mucho mejor que la que a ellos les tocó vivir. Entonces, claro, yo pienso, nosotros que tenemos tantos recursos, estamos también preparados, ¿seremos capaces de dejarle a nuestras generaciones futuras una sociedad mejor que la que tenemos hoy en día? Yo creo que se lo debemos, ¿a que sí? Entonces, para mí lo más importante de este libro es eso. Y yo creo, Gildo, que por eso es un poco el título, ¿no? Explícanos un poquito lo de honesto, o me equivoco, no sé. Esto ya no lo cuentas tú. Bueno, sí, el título de honesto va un poco por ahí. Porque cuando se tienen muy pocos recursos, cuando se tienen muy pocas herramientas, y se tiene mucha ambición por mejorar, y sobre todo porque tus descendientes mejoren en la vida, porque obtengan un mundo mucho mejor, un mundo mucho más igualitario, un mundo mucho más justo, pues estás trabajando para los demás, no trabajas solamente para ti, sino que estás trabajando para los demás, para el futuro, para crear futuro, para generar futuro. Y yo eso lo he visto en mi padre,
y lo he visto en mi abuelo. En mis abuelos no, porque no conocí ninguno, pero los que te he conocido de mis abuelos casi seguro que lo habéis visto también. Ellos trabajaban con muchísimo ahínco, con muchísimo esfuerzo, con muchísimo tesón. Yo puedo contar de mi padre, pero yo sé que a todos vuestros padres lo ha pasado igual. Mi madre era la primera que se levantaba y la última que se acostaba. Tenía 5 hijos y yo era el mayor, y ella trabajaba en la casa. Mi padre era talabartero, que era además un oficio que iba en depresión, decadencia, por lo cual se tenía que ir reciclando, se tenía que ir reinventando, y lo hacían con muchísima honestidad, lo hacían con muchísima, porque se reinventaban, es decir, no les costaba trabajo esforzarse para aprender cosas nuevas, para seguir adelante. Y yo antes lo he dicho, lo dije en Bobón, digo, mi madre, yo hacía el milagro del pan y los peces todos los días, porque es que era así, es que no había otra manera. Comíamos y estábamos vestidos porque ella pues trabajaba y inventaba y se reinventaba todos los días, y de una cosa hacía otra y de otra cosa hacía otra, y de un pantalón te hacía una camisa y de una camisa te hacía un pantalón, y es que es así. Y así era como vivían y así es como estaban. Entonces yo creo que las cosas las hacían con mucha honestidad, porque no solamente vivían de acuerdo a las normas que había en cada momento, sino que querían mejorar esas normas. Es decir, no trabajaban con la trampa, no trabajaban con el engaño, y además luego tenían otra cosa, y en la novela lo pongo yo creo que saben muchísimo en los personajes, la mayoría, ¿no? La palabra hablada tenía una importancia impresionante. Ahora ni las cosas escritas tienen importancia, ¿sabes? Entonces la palabra dada es que era como un contrato. Y luego además había otras cosas que tenían una responsabilidad tan grande que incluso yendo en contra de ellos, es decir, pasándole cosas en contra de ellas, que ya lo veréis en la novela porque también está, ellos seguían manteniendo sus responsabilidades. Yo cogí esta responsabilidad la llevo yo hasta el final. Y es una cosa que yo se la he visto a mi padre, se la he visto a mi abuela, y yo sé que a los padres no se lo he visto, son cosas que yo ahora mismo pues veo más problemas. Somos más complejos, somos personas, pero hemos perdido cierta sencillez, hemos perdido, bueno, es que no quiero que me van a entender, hemos perdido esa gana de estar por las cosas y de pegar por las cosas, y a veces pensamos más en nosotros mismos que en los demás, y bueno, hay personajes que lo hacen de esa manera. Yo estoy seguro que nos han dejado una muy buena herencia, y que nosotros, por responsabilidad, yo ya no digo honestidad, porque a lo mejor ya nos cuesta un poco más trabajo, pero por responsabilidad deberíamos de dejarle a nuestros hijos por lo menos lo mismo que nos han dado, ¿vale? Yo entiendo que algo mejor, pero por lo menos lo mismo que nos han dado. Y viendo lo que está pasando en el mundo, nada más que no hace falta que pongamos que las noticias para ver que nos va a costar mucho trabajo. ¿Vale? Yo hablando con la bibliotecaria, con Lola, ¿dónde estaba? Al fondo. El otro día hablando con ella, preparando esta historia, pues salió algo que estuvimos hablando con ella. Yo intenté recordar a Joaquín Araujo, que no me sabía el nombre, porque es que tengo un problema con los nombres impresionante. A veces no me acuerdo de los nombres ni el mío. Y en aquel momento no me salía. Pues Joaquín Araujo, que yo creo que lo conocéis todos, es uno de los naturalistas más importantes que hay ahora mismo en España. Escribió un libro en la pandemia. El hombre vive en el campo, vive en una finca y vive en el campo. Él dice que era agricultor. Y escribió un libro que era, a ver si me acuerdo del título, Los árboles te enseñarán a ver el bosque, o a encontrar el bosque, algo así se llama el título, ¿vale? Y lo escribió durante la pandemia. Y en ese libro dice una cosa que es una reflexión que yo la he tenido, pero seguramente la hemos tenido todos, ¿vale? Y es que bastó solo que nos apartásemos un momento para que el resto de las especies recobraran su hábitat. Y la verdad es que es una cosa muy interesante de tener en cuenta. Es decir, en la pandemia nos quitamos del medio. El agujero de ozono se recuperó. Las cúpulas de aire de polución de Madrid y de Barcelona desaparecieron.
los animales volvieron a conquistar las riberas de los pueblos, los ríos, todos esos sitios. Salían setas del campo, llovía. Y nos retiramos más que un momento. Nosotros lo vivimos en Bohón, porque nosotros nos bajamos en Bohón. Y nosotros desde nuestra terraza veíamos animales que no habíamos visto nunca. Los veíamos por allí por la línea del río. Veíamos jinetas, veíamos las monteses, veíamos nutrias, veíamos cosas que no las habíamos visto en la vida. Y solamente lo que hicimos fue retirarnos un momento. Pues yo creo que Araujo tiene muchísima razón cuando habla de eso. Entonces yo pienso que todavía estamos a tiempo, que basta con retirarnos un momento. Que no decir que nos quitemos del medio, no, que nos retiremos un momento. Yo creo que las cosas se mejorarán. Y yo creo que eso nos lo enseñaron nuestras generaciones anteriores. Bueno, pues yo creo que ahora ya paso el testigo a vosotros, queridos lectores, para que ya desentrañéis cada uno en vuestra casa, cuando leáis el libro, el argumento de la novela. La novela merece mucho la pena y es muy entrañable. A mí me ha encantado, porque ya os digo, me ha recordado pues mi antepasado y todo lo que mis padres, y la enseñanza que mis padres, mis abuelos pues me han contado, y las personas mayores de nuestro entorno. Y entonces, antes de dejaros, voy a leer un pequeño trozo que me gusta mucho de la novela de Esquildo, que es el último, está en el último capítulo, ¿que sí, Esquildo? Sí. El último, porque es precioso. Dice: la muerte es indistinta al sufrimiento, es indemne a la avaricia, es independiente de la envidia. Los deseos cumplidos son los hechos, los anhelos no resueltos las frustraciones. Somos realmente libres cuando estos dejan de limitarnos. Y así termina su novela. Y entonces yo ahora le paso el testigo a Esquildo, pues si quiere aportar algo más, sin que lo desvelemos todo, ¿no? Y ya después pues dejamos a ver si tenéis alguna preguntilla para hacerle al autor de Honesto, ¿vale? ¿Quieres añadir algo más, Esquildo? Sí, dos cosillas. Ha hecho la interrogación aquí, no sabe la novedad, lo entendido, entonces no puedo yo seguir hablando de eso mucho, ¿vale? A ver. De la novela, una novela costumbrista rural, que ya he dicho que es la literatura de finales del siglo XIX. Pero quería decir otra cosa que lo he dicho cuando estaba hablando, es que cuando voy a contestar una pregunta yo voy a contar después una cosa. Sí, lo digo, sí, porque vale. ¿De dónde has sacado la información del personaje? Hay un término en psicología que se llama la memoria posicionada. No sé si lo había escuchado, pero es una cosa muy... a mí me gusta mucho, es muy interesante. Además, lo he utilizado en algunas novelas, lo he utilizado. La memoria posicionada es aquella memoria que es nuestra, pero que no la almacenamos nosotros, que está almacenada en otro sitio, que tiene otro sistema de almacenamiento distinto. Entonces, os pongo un ejemplo y lo vais a comprender enseguida. Cuando nosotros somos pequeños, pues nos llevan al médico a la vacuna, nos ponen una vacuna, pues cuando vamos al siguiente médico y dicen, oye, ¿qué vacuna tienes? ¿Cómo lo sé? Lo tengo, sé que tengo vacuna, pero no sé cuál es. Entonces está la madre al lado y dice, pues tiene ahí esta vacuna, esta vacuna, esta vacuna. Las vacunas son nuestras, pero la memoria la tiene la madre. ¿Vale? Entonces, cuando ya tenemos cierta edad, pues esto cambia de sentido. La memoria que almacena es la nuestra y de donde sale la idea es de nuestros padres o de nuestras madres, ¿vale? Entonces, la novela no es que eso. He posicionado la memoria que mi padre ha posicionado en mi cabeza, yo la he puesto en la novela. Es decir, lo que estamos haciendo es una transferencia de conocimiento, por decirlo de esa manera, ¿vale? Entonces, también lo hablaba el otro día, que estaba en una situación así un poco especial ella. Entonces yo lo que os quería era animar a que lo hicieseis, a que aquellos que no lo hayáis hecho y que todavía tengáis tiempo de hacerlo, que seáis receptores de memoria, que cojáis esa memoria que la verdad es que vale la pena escuchar, vale muchísimo la pena escuchar a las personas. Yo, mi padre, que ya he dicho que tiene 23 años, que recurre muchísimo a la niñez, que recurre muchísimo a la infancia y me cuenta cosas que no me ha contado nunca, pero además que me las cuenta porque tiene el tiempo para contarlas. Y si además tú estiras un poquito, pues sigue sacando cosas. Yo es imposible que conozca lo que pasó a mi bisabuelo, lo que pasó a finales del siglo XIX o a primeros del siglo XX, porque no estaba, no vivía, no soy testigo.
pero doy fe de lo que hay y pone y de lo que hay, ¿de acuerdo? Entonces yo animo a que si hay receptores de memoria, porque os vais a sentir muy satisfechos de que habléis con las personas y que vayáis intercambiando esos datos. Y ya está, y como si yo sé que vais a tener alguna pregunta y que tiene más preguntas, Yo digo más. pues no me quiero seguir enrollando por no cansar, ¿de acuerdo? Pues gracias. Ahora es vuestro tiempo, animaros y si tenéis alguna cosilla que preguntar, Gildo. Era que se hemos conocido, no lo sé. Además ya habéis visto que estoy por hablar hoy, pero a veces no lo paso. Un momento, tiene que hablar, ¿eh? Yo mismo. Yo primero darte la enhorabuena por utilizar un vocabulario tan rico, un vocabulario no solo rural, sino también en emociones, que es un vocabulario que me ha sorprendido, sinceramente, una variedad tan amplia. Pero, además que lo pardeas, ¿no? que se ve que lo disfrutas. Pero me queda una duda después de haber leído el libro, ¿no? Me voy a contar al final. ¿Qué mensaje has querido dejar al final? ¿Un mensaje de tristeza que pulula por todo el libro o un mensaje de esperanza? Vamos a ver, el libro está dividido como la vida misma, Sebastián. El libro tiene ilusión, el libro tiene broma, el libro tiene alegría, el libro tiene ambición, el libro tiene... Pues bueno, se van truncando las cosas. Y como las cosas se van truncando, pues al final genera en tristeza, en desasosiego, en incomprensión. Es un retrato de la vida, no es otra cosa nada más que eso. Y quiere decir que estos personajes tienen ese tipo de cosas, ¿vale? No quiere decir que la vida sea así, pero que sí que hace ese recorrido. Entonces, la primera parte del libro, pues yo creo que incluso hay humor y hay ciertas cosas que generan incluso risa. Pero yo creo que sí, que al final la historia es que nos reconozcamos en las distintas tesituras que nos podemos encontrar en la vida, que nos reconozcamos en ellas y que seamos capaces de, reflexionando un poco, pues eso, tener eso que he dicho de esperanza, de que muchas veces el hecho de que hay personajes que tienen inquietudes y que resuelven esas inquietudes, y personajes que no tienen inquietudes y cuando no tienen inquietudes no resuelven nada. Entonces yo sí creo que de ese tipo de reflexión que genere al final un poco de esperanza, ¿vale? Pero es cierto que al final del libro pues, es un poco triste, ¿no? Un poco de derrota. Es que si sigo... No. Es cierto que es eso, pero tanto el principio, pero tiene eso, ese tipo de tesitura, ¿vale? Que en la vida todo no son alegrías, ni todo es invención, ni todo es sufrimiento y también es desamor y muchas cosas. Pero yo que he leído el libro, que lo he comentado antes, sí, un libro que lo que ha dicho Gildo tiene pues cosas tristes, ¿no? Que le pasan a los personajes, pero a mí no me ha quedado la sensación de que sea un libro triste, sino a mí lo que me ha hecho es valorar más todo lo que los demás han hecho por mí, y como que me ha entrado una responsabilidad de que yo también tengo que hacer ese mismo papel, o por lo menos intentarlo. Es lo que a mí me ha quedado del libro cuando yo lo he terminado de leer. No, Gildo, yo qué sé, es lo que a mí... Porque claro, cada lector le da un sentido a la lectura, pero yo lo que saco de ahí es que todo ese esfuerzo debe de ser recompensado a esas personas, a esas generaciones anteriores, y nosotros debemos de coger el mando y decir, nosotros también podemos, aunque tenemos muchos problemas y hay muchas cosas en contra, pero también tenemos más preparación y más recursos. Entonces yo, la enseñanza que saco del libro ha sido esa cuando lo he terminado de leer. Porque siempre pasan cosas tristes, en la vida pasan cosas tristes, pero en la vida, aunque pasen cosas tristes, es muy agradable de vivir. Entonces yo creo que la novela, para mí no ha sido triste, al revés, lo que me ha dado es ganas de luchar por conseguir una sociedad mucho mejor en un futuro para dejarle a las futuras generaciones. Es la impresión que a mí me ha dado y lo que a mí me ha dejado de verdad la novela. Yo quería comentar que hay un término que en una de las presentaciones lo plantearon, que es la resiliencia de los personajes. Para mí ha sido muy destacado, porque a veces
te planteas cómo han podido soportar esas condiciones, esas situaciones, y la felicidad de esas situaciones y en esas circunstancias. A mí me parece que ha sido una fortaleza tremenda, y es verdad que la reflexión que hacíamos antes, nosotros en la abundancia no sabemos a veces ser felices, y ellos no es que la carestía te haga más feliz, ojo, que ellos con mejores condiciones hubieran sido también muy felices, pero la resistencia, cuando todo se tuerce, y ahí esos personajes que se mantienen firmes, esa mujer está pareció fuerte, heroico. una mujer fuertísima. Es lo que yo quería comentar. Sí. Yo el libro no lo he terminado, ya poquito. Pero una de las cosas que más he visto, que escritor es un escritor, yo leo mucho, leo de mujeres también, muchas. Y el tema de la mujer lo trata de una manera exquisita. Me ha parecido de lo mejor porque las mujeres son valientes, son sensibles, son luchadoras. Hay una que ya, bueno, que no era hay varias, son varias. terrenos. Bueno, y ya una frase que dice: para la mujer siempre amanece a la misma hora. En el 32 los vientos frescos del oeste venían cargados de nuevas fragancias. El libro yo lo he leído y lo doy, y tengo más de mujeres, pero ha sido uno de los temas que me ha llegado más. Hay cosas también que, pues términos que por ejemplo son a lo mejor de los Mar o de Jimena, y yo no los conozco porque son, y digo, bueno, a lo mejor si me hubiera puesto detrás, luego he ido yo encajando ese término que a mí, pues a lo mejor en el Villacarrillo no se hablaba, ¿no? Entonces digo, si hubiera puesto pues este término significa esto, porque claro, investiga. Pero bueno, no lo he terminado, y por lo que estoy leyendo, pues eso, muy bien informado, y sobre todo para destacar una cosa más, es la mujer con la delicadeza, con la fuerza, yo qué sé, como que te sientes bien tratada en el libro, que te gusta verte como mujer en ese libro, ¿no? Muchas gracias. Más preguntas. Te hago una pregunta. Bueno. Yo, como no hay más preguntas, parece, yo simplemente no he leído el libro, lo conozco, pero sí me despierta una sugerencia, o más bien una petición. A mí me gustaría, si es posible, a través de nuestra magnífica coordinadora del grupo de lectura, que tengamos oportunidad de leerlo, pues invitarte aquí un ratito para que hagamos un comentario colectivo contigo. Ya lo hablamos. Sin ningún problema. Entonces ya nos podemos meter más a fondo en el libro. Aunque estoy temblando porque no sé, digo, ya verás si el secreto del libro lo saco. Lo vamos a decir aquí toda esta tarde, como sigamos, ¿eh? No va a quedar nada. No queda mucho, La lectura es... Y hay que estar muy atentos porque ya os digo, no hay cronológicamente no está ordenado, entonces claro, yo muchas veces me tenía que barrer y decir, ¿pero dónde estoy ahora? ¿A dónde estoy? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Cómo? Entonces, y conforme lo lees, yo lo he leído varias veces, y cuanto más lo lees, mucho más le saca la lectura del libro, más cosas le saca a Tony todavía, porque hay muchas más cosas. Hay muchas más cosas. Pedro Pablo, ya. Claro, sí, pero no voy a decir nada. La Martina la he tenido que subrayar, porque no voy a decir nada más, ya me callo. Sí. Hemos dado una pista, hay otra que también se parece el nombre, con lo cual aquello me tenía un poquito bailona. Yo bailaba. Paqui. Perdón, a ver lo de los nombres. Tony, Martina es una mula. Ya lo sé, no lo iba a decir, pero sí. No, pero eso no pasa nada. Ya subrayé Martina y puse mula. Porque luego venía, como
la otra, Matilde, claro. Martina, Matilde, y sabía ya que yo... Bueno, ¿y sabe alguien lo que es el recovero? Sí. Pues eso no lo sabía, lo aprendí en la novela. ¿Sabéis lo que es, no? ¿Alguien lo quiere decir lo que es el recovero? A ver, dilo, ¿lo sabes? Yo lo que tengo, el término del recovero lo asocio a una persona que iba por los cortijos vendiendo los huevos, vendiendo otra serie de... Claro, como me van a la tienda, pues llegaba el recovero y le decía, quiero esta tela o quiero esto, pues se la llevaba cuando pasaba con la mula. Sí, pues cosas así, pero yo he aprendido Bueno, yo le voy a preguntar a Tito que... Yo tengo aquí una preguntilla, como por ejemplo, ¿qué te aporta la escritura a ti? Cuando tú escribes, ¿qué te aporta la escritura? Cuéntanos. ¿Qué es lo que te aporta la escritura? ¿Cómo te sientes cuando escribes? Abre tu corazón. Es que iba a decir muy personal. Un poquito, pero no es que sea personal, porque no es personal, no tenemos nada que sea personal. Es que es una cosa, pues eso, que es muy mía, y entonces creo que desde el punto de vista didáctico pues es complejo, porque a cada persona se va a sentir de una manera. Y yo siempre me ha gustado mucho leer, siempre digo muchísimo, bueno, digo muchísimo, entre comillas muchísimo, no es que creo que es muchísimo, ¿vale? Pero bueno, siempre digo un libro en la mano, y siempre leo y siempre estoy leyendo, una vez más, otra vez menos. Y siempre he tenido la inquietud de escribir, porque, como ha dicho Tere, yo pues soy de naturaleza tímida hasta que me suelto. Pero en principio soy de naturaleza tímida y nos caracteriza que pensamos mucho para adentro, somos muy introvertidos. Como somos muy introvertidos, pues a veces el miedo ese que te impide sacar las cosas afuera, es decir, esas personas que son muy joviales, muy extrovertidos, que hablan, que conversan, que interaccionan muchísimo. A mí me cuesta mucho trabajo establecer una conversación. Cuando la pillo ya mi mujer me dice que te calles, que no dejas hablar a nadie. Pero bueno, eso me cuesta mucho trabajo empezar. Y entonces, pues, ese tipo de reflexiones, ese tipo de cosas que las personas que hablan entre ellos pues se van intercambiando, pues yo muchas veces pues, me las voy quedando, y como me las voy quedando, pues una manera de sacarlas es escribirlas, ponerlas. Entonces, pues, así empiezan, yo creo que así, por lo menos así empecé un poco a escribir. Es decir, esas cosas que piensas que no dices, que las pones, pues tampoco está mal. Podría decirlas en voz alta. Bueno, pues una manera de decirlas en voz alta es escribirlas, ¿vale? Luego otra cosa es sacar el libro, porque cuando sacas el libro también te enfrentas a unos miedos muy importantes, ¿no? Por eso mismo, porque esas cosas que te guardas para ti, cuando tienes que sacar un libro y ponerlo a nosotros, pues genera mucho miedo, genera, como decimos, me gustará, caerá bien, no caerá bien, todas estas cosas que pasan. En fin, eso es, si no está muy bien filmado, pues al final, pues mira, me está gustando, ¿vale? Ya me está gustando. Y eso pasa, ¿vale? Entonces, a mí escribir pues me vale para eso, para, pues normalmente lo hago siempre cuando estoy solo, no puedo escribir cuando estoy con gente o cuando estoy en medio, siempre intento buscar un sitio donde esté solo, no tengo un sitio para escribir. Si te iba a preguntar, el ritual de la escritura. No tengo un sitio para escribir en concreto, me gusta mucho Morón, porque Morón ya a mi casa es un sitio muy tranquilo, donde está muy poca la gente, una mesa de piedra que es donde lo hacemos todo. Y debajo de la parra, yo me levanto a las 7 de la mañana en verano y me pongo a escribir allí. Y como cuando estamos de vacaciones hasta las 10 de la mañana, a las 11 no se viene a nadie, pues no sé tiempo, ¿vale? Y luego, pues en invierno, pues por las tardes o por las noches. Por las noches es complicado porque con el trabajo es más difícil, ¿vale? Pero sí que aprovecho esos momentos en que están un poco más solos y cuando pienso lo que escribo, ¿sería otra pregunta? Sí. Cuando pienso lo que escribo, pues como paso mucho tiempo en el coche, y si alguno de vosotros habéis cruzado conmigo, os habéis dado cuenta que no os veo. No ve a nadie. ¿Vale? No os veo nunca a nadie, y todo el mundo a veces se me carrea la gente y me dice que te he quitado, que he echado las luces, pero la verdad. Bueno, mientras ves la carretera. Mal educado. Y yo le digo, si es que no, es que voy siempre pensando, pienso en el trabajo, voy planificando qué es lo que tengo que hacer durante eso, o voy pensando lo que estoy escribiendo por la historia, y a veces
tengo un capítulo en la cabeza que lo hago de aquí a más. Y luego cuando llego a la casa, pues a veces me cabreo porque digo, hostia, si aquí esto me cuadraba muy bien, este término, esta palabra la tenía cuadrada y ahora no me acuerdo de ella. Pero bueno, ya está, luego que se me queda. Es decir, que no necesito un sitio muy específico, lo que necesito es tranquilidad, y estar yo solo y pensar eso. Muy bien. ¿No tenéis ninguna pregunta? Bueno, pues terminamos entonces, ¿no, Gildo? Bueno, yo tengo algunas más, por ejemplo, ¿cuál es tu autor favorito? Quería terminar contándonos que, bueno, estos días previos nos juntamos para, bueno, pues para hablar un poco de la presentación, y es verdad que yo conocí a Teresa, pero a Gildo no. Entonces, como Teresa, ya le dije, de Sapeitados tiene ese don de palabras, pues claro, yo me encontré a su marido, una persona todo lo contrario, tímida. Y yo también me considero tímida, aunque me pasa lo que es, pero cuesta arrancar. Pero sobre todo encontré una persona que sabe escuchar. Y eso en los tiempos que corren es una virtud que no todo el mundo la tiene. Entonces, para contar hay que escuchar primero, que es lo que él decía de su padre. Cuántas conversaciones y cuántas historias que reflejan su libro han salido de escuchar a los mayores. Tenemos que escucharlo siempre. Y luego por la noche pues digo, bueno, pues voy a leer el primer capítulo, a ver siempre la impresión que te da un libro cuando lo comienzas, para ver pues cómo escribe, si es más cercano, si es... Y bueno, pues me encontré un personaje que es con el que empieza, que seguramente que es este que no le quiera él poner nombre, y ya te toca la fibra porque es un personaje simpático y es un personaje humano, que seguro que cuando lo leáis, seguro que conocéis a alguien con esas características. Y bueno, pensé, es un buen libro, porque yo que estoy acostumbrada a recomendar muchas lecturas, porque ya sabéis que la gente viene, pues dime un libro, la gente le gustan las historias, le gustan los contextos históricos, como dice Nieves, pero le gustan mucho las historias de los personajes, porque lo más bonito de leer es uno ponerse en la piel de otro. Entonces, estas historias que seguramente que hay en tu libro, como son en el tiempo tan cercanas a nosotros, yo presto libros y la gente no se cansa de leer historias de la guerra civil, historias de la Segunda Guerra Mundial, historias del nazismo, porque en tiempo están muy cerca a nosotros. Y entonces es verdad que nos ponemos en la piel de esas personas con más facilidad que si es una historia más fantástica. Y ya está, solo era decir eso, que es la primera impresión buenísima, que os animo a leerlo porque sé que os va a gustar. Tiene una calidad, además, escribiendo, que yo no soy experta, pero agradable, buena. Y bueno, que por supuesto decirte que, como dice Jero, que estás invitado a que sigas escribiendo y sigas viniendo siempre, esta es tu casa, y a comentar tu libro con los lectores, por supuesto, cuando quedemos y cuando tú quieras. Y muchas gracias. Muchas gracias a todos.